Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Saludos a todos, hermanos, muy feliz de estar aquí con ustedes un año más, este 2025, en donde esperamos compartir, aprender, reaprender muchísimas cosas. La verdad es que para mí es una satisfacción muy grande empezar este tercer año de Sanamente, en donde hemos podido aprender no solamente de nosotros mismos, sino a manejarnos en nuestros entornos con otras personas y sobre todo en comunidad. Creo que es algo muy bonito que hemos ido creando, así que este espacio es para ustedes. Ya saben que si tienen algún tema que quisiera que habláramos en este 2025, con muchísimo gusto lo pueden hacer saber a través del correo, a través de las redes, a través del número de teléfono y por supuesto que siempre buscándoles los mejores especialistas para que hablen con ustedes y que se pongan en contacto. Este es un directorio de profesionales en donde ustedes pueden ir y saben que van a tener normas, la ética y todas estas cosas bonitas que debe tener un profesional de la salud. Así que, sin más, comenzamos el día de hoy. Vamos a hablar sobre emociones y sentimientos y lo importante que es saber gestionarlas. Si tienen preguntas, comentarios, todas esas cosas, por favor, háganlo a través de YouTube. Tenemos también en Instagram y sobre todo pues el correo y el número de teléfono que también están ahí y usted puede hacer sus comentarios, sus preguntas de manera privada si no quiere que se lo lean ahí en YouTube. Igual esperamos sus saludos y su sintonía. Así que no se despeguen que ya comienza Sanamente. Bueno, y ustedes saben que siempre tenemos un invitado, pero yo me puse a pensar, oye, y yo nunca hablo, entonces por eso el día de hoy vamos a comenzar hablando aquí nosotros, un espacio de uno a uno para que podamos conversar, para que ustedes me digan si tienen alguna duda, si tienen alguna situación, porque siempre es bonito y siempre es importante que podamos tener estos espacios de amor propio. Esta hora ustedes tienen que verlas como un espacio de amor propio, que básicamente nosotros le decimos así a la hora terapéutica, cuando usted va al psicólogo, está allí con su psicólogo, trabajando, viendo todos esos objetivos con los que usted quiere cumplir. Entonces, bueno, esto también, porque a pesar de que no es una consulta psicológica, estamos aquí para ustedes. Es un espacio gratuito en donde ustedes pues también pueden hacer sus preguntas, sus comentarios y todo como ya se los dije. El día de hoy vamos a estar hablando de emociones y sentimientos. Se los recuerdo para que puedan ir ahí tomando esos apuntes o esas notas mentales para sus comentarios, sus preguntas y todas esas cosas, ¿no? Primero, presentarme como siempre lo hago con los invitados. Yo soy Ángela María Rodríguez Pití, soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta con una subespecialidad en adicciones. Así que si alguien está pasando por esta situación, con muchísimo gusto también me pueden escribir a través de mis redes, a través de los contactos que ya he dado y de esa manera pues también podemos tener ese contacto más directo, ¿no? Y bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de emociones, cuando hablamos de sentimientos, a veces algunas personas me dicen, bueno, yo pregunto, ¿qué es una emoción? Y la gente me dice, es un sentimiento. O cuando yo pregunto qué es un sentimiento, la gente me dice que es una emoción. O sea que tal vez lógicamente, pensándolo desde nuestra lógica, tiene algo que ver. Lo que sí es cierto es que no son sinónimos, pero a veces, en algunos casos, tal vez porque, y esto no lo creo que sea por algo personal o individual de cada uno de nosotros, sino es que en nuestras escuelas no se enseña nada que tenga que ver con este bienestar emocional, un vocabulario emocional, un vocabulario de sentimientos. Nuestra sociedad tampoco, tal vez, y a mí a veces como que ya no me gusta hablar mucho del COVID, pero el COVID tiene mucho que ver en este proceso, porque después de esto descubrimos tal vez la importancia que tenía la salud mental y que la estábamos dejando a un lado. Tal vez era algo muy secundario, era algo que teníamos ahí como guardado en una gaveta bien en el fondo y no queríamos ver.
¿Por qué? Porque se piensa que cuando uno tiene alguna situación de salud mental uno es más débil, pero la verdad es que no, todos somos distintos, todos podemos estar pasando por alguna situación distinta, por algún momento de dificultad o simplemente queremos mejorar, queremos estar mucho mejor. Entonces, qué bonito es que nosotros podamos ir entendiendo más a profundidad sobre las emociones y sobre los sentimientos. A ver, Samir, si me puedes poner esos factores que influyen en el modo en el que nosotros nos relacionamos, para que nosotros podamos ir viendo un poco que dentro de estas cosas hay muchos puntos y estos mismos puntos que están aquí los podemos desglosar en un montón más. Pero cuando yo me quiero relacionar con otras personas, que obviamente eso nos pasa todos los días, desde cuando nosotros nos despertamos y vivimos en una casa con otras personas hasta cuando vamos al supermercado y nos toca relacionarnos con la señora que está en la caja, hasta cuando nosotros vamos caminando por la calle, vamos haciendo ejercicio, vemos a las personas. ¿Qué cosas tienen que ver allí y que son claves y bien importantes? El autoestima. Si nosotros no tenemos una autoestima saludable, nosotros pues vamos a ver las cosas desde un ángulo bastante complicado. Luego tenemos los estilos de apego. ¿Cómo me relaciono yo con esas figuras primarias que yo tengo, con mis papás, con mi mamá, con mi familia? Y de esta misma manera que yo me aprendí a relacionar en mi casa, yo me voy a relacionar con esas personas que tengo a mi alrededor. Están las habilidades sociales adecuadas, que también son súper importantes en este desarrollo, porque bueno, más adelante vamos también a hablar un poquito de ellas, que son, según la OMS, son 10. Ojo, nosotros podemos agregar muchísimas otras, pero en realidad, pues estas 10 son como las más claves para este desarrollo. Y dentro de estas 10 tenemos la gestión de emociones y sentimientos. Entonces, ya les dije estas 3 que tenemos ahí. La número 4 es las emociones. ¿Por qué las emociones? Porque imagínense que un día yo me desperté molesta porque estaba soñando que había pasado algo y con esa misma emoción me quedé toda la mañana y me encuentra una primera persona en mi casa y yo le hablo de una manera muy abrupta, muy tosca o como le queramos llamar, pero vamos a decirle como molesto, ¿no? Estoy molesto. Entonces, esa persona no ha hecho nada, no me ha hecho nada, no sabe qué está pasando. Yo tengo que aprender a gestionarlo, porque si el que no pudo dormir bien fui yo, o la que tuvo una mala noche fui yo, el otro ni siquiera se ha enterado. ¿Qué sería lo mejor en ese caso? Y me gustaría que los que estén viendo puedan decirme qué creen ustedes que podemos hacer en esos casos. Cuando me despierto molesto, el otro me habla, y yo, lo que la gente hace muchas veces es tener pretextos y decir es que yo soy una persona que no madruga, yo soy una persona que no le gustan las mañanas. Y es cierto, puede ser que a veces a uno no le guste despertar tan temprano si uno tiene una costumbre distinta, pero no quiere decir con esto que yo debo tratar mal a los demás. Por eso es tan importante que yo aprenda a gestionar mis emociones y mis sentimientos de una manera adecuada, una manera que me ayude a mí a poder entender lo que está pasando y que de esa misma manera pueda entender lo que le pasa a los demás. Una de las cosas más importantes desde este mismo punto de vista, como se los decía también anteriormente, es que nosotros tenemos que poder diferenciar y definir qué son esas emociones y cuáles son esos sentimientos que tenemos. Una de las cosas que a mí me gusta hacer desde la parte terapéutica con mis pacientes, sean adolescentes, jóvenes, adultos mayores, cualquiera de las anteriores, es utilizar herramientas que me ayuden a poder visualizar cómo me estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros nos sentimos de alguna manera, vamos a decir, estamos muy tristes, el adulto o el adolescente tiende a ponerse molesto. ¿Por qué? Dirán ustedes, porque es mucho más fácil lidiar con la molestia que con la tristeza. Cuando uno está triste, uno se siente vulnerable. Y esa vulnerabilidad en muchas ocasiones nos hace estar tal vez más cohibidos, ¿no? Uno no quiere que el otro le esté hablando, pero si yo estoy molesta, yo pongo una coraza, yo pongo una pared frente a mí y eso hace que nadie me hable, nadie me diga, que no pase nada, ¿no? Entonces, si yo no puedo diferenciar entre A y B, estar triste y estar molesto, yo voy a explotar.
porque va a ser mucho más fácil el relacionarme con los demás. Ustedes ya entienden entonces, o puede explicarme mejor en por qué los factores que vimos anteriormente influyen tanto en esa manera en que nosotros nos relacionamos. Nuestro cuerpo es maravilloso y perfecto. Y también asimismo nuestras emociones y cómo nosotros hacemos esta relación de mente y cuerpo, que desde Aristóteles, Platón, Hipócrates y todas estas personas que fueron muy sabias para nuestra historia, de la psicología también, desde aquel entonces eso se está estudiando. Y qué importante es saber que tiene que ver una cosa con la otra en su totalidad. De hecho, con los años se ha estudiado mucho más el tema hormonal, que es un tema que en lo personal a mí me llama muchísimo la atención. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos darnos cuenta de ese vocabulario que a veces nos falta. Y como les decía, una de las herramientas que yo utilizo es esta que ustedes ven aquí. Dice, ¿cómo te sientes hoy? Entonces, ¿nosotros qué hacemos dentro de la terapia? Bueno, nosotros tenemos estas hojitas que parecen así como muy sencillas y ustedes dirán como que, bueno, eso es como de niños. No, señores, no es de niños, porque a veces yo les digo, ¿y cómo te sentiste durante esta semana? A ver, márcame aquí. Y me dicen, bueno, la verdad es que sentí todas. O bueno, creo que no sentí ninguna. O en alguna ocasión me dicen, me sentí toda la semana molesto. O estuve feliz toda la semana. Y cuando les muestro esto que ustedes ven aquí, entonces me dicen, bueno, en verdad me di cuenta que tenía un montón de cosas. Y les voy a leer algunos de los que dice aquí. ¿Cómo te sientes hoy? Cansado, confundido, alegre, culpable, desconfiado, enojado, y la lista sigue, o sea, porque son un montón de caras. Probablemente en una semana nosotros tenemos un montón de estas emociones. Y no quiero que ustedes piensen que está mal. Ahora, si fluctúan muy fuertemente, pues uno puede revisar para ver qué está pasando. Pero durante el día es mentira que usted va a estar todo el día feliz. O díganme ustedes si a ustedes les ha pasado que ustedes pasan una semana completa felices, porque puede ser que la emoción más predominante sea la felicidad, más no que la única emoción que tuve fue la felicidad. O que el único sentimiento que tuve toda la semana fue molestia. A veces uno también cuando está enfermo, cuando está resfriado, cuando está pasando por alguna situación de salud, se siente muy molesto. Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos está preocupando. Tal vez lo que siento no es molestia, sino preocupación. Tal vez lo que tengo que trabajar es un duelo de mi salud, por decirle algún ejemplo. Entonces, qué importante es que yo pueda saber e identificar. ¿Y por qué les muestro esto? Porque ustedes lo pueden hacer también en casa. Obviamente, esta es una herramienta terapéutica que se usa y aquí vienen un montón de copias que uno puede darle a todos sus pacientes, pero en su casa ustedes también pueden utilizar una plantilla que ustedes busquen en internet o las pueden hacer ustedes mismos a mano y entonces ustedes pueden revisar y decir, bueno, mira, durante el día de hoy me sentí tranquilo, me sentí optimista o me sentí enojado y lo van marcando. Es una de las cosas que en lo personal me ayuda muchísimo o me ayudó muchísimo en algún momento para poder entender cómo son esas emociones que uno va trabajando. Entonces, me gustaría, por favor, Samir, que nos ayudes con esa tabla periódica que el que me conoce y ha estado en alguna de mis talleres, en alguna de mis charlas o lo que sea, sabe que a mí me encanta trabajar con esa tabla periódica. ¿Por qué? Porque es casi que lo que tenemos acá, que les enseñé antes, que trabajo con mis pacientes y las caritas, pero este nos muestra las emociones y los colores. O sea que ustedes pueden tener todas estas herramientas para su trabajo personal e individual en sus casas. Recuerden que Sanamente no solo es para darles información, sino también para que ustedes puedan tener herramientas útiles y buenas ahí a su mano, ¿no? ¿Qué tenemos entonces en esta imagen que está aquí? Las partes que son como más amarillas, más naranjas, son la alegría, ánimo, contento, dicha, etc. Las azules son las de miedo, las moradas son las de tristeza, las verdes son las de asco, las rojas son las de enfado, las negras son las de sorpresa y la rosada que está en el medio, que es el corazoncito, son las de amor. Ahí ustedes pueden ver que hay un montón, tal vez un poquito más que las que teníamos acá en la página. Entonces,
esto tal vez se puede usar con personas un poco más grandes. Y ahí, dentro entonces de las preguntas que están, a mí me gusta siempre decirle a los pacientes cuando empezamos el proceso que es importante que uno haga un diario de emociones. Ese diario de emociones uno lo puede hacer en las mañanas cuando uno despierta y lo puede hacer en las noches antes de ir a dormir. Como no es un hábito, porque a ninguno de nosotros nos han habituado a hacer eso porque sí. O sea, no es como antes de dormir te tienes que cepillar los dientes. Y aunque sepamos que es así, hay muchas personas que igual no se cepillan los dientes. Entonces, imagínense lo complicado que a veces puede ser meter este tema de las emociones antes de ir a dormir o cuando uno despierta. Entonces, como al inicio no estoy habituado, yo voy a tener algunas preguntas que me van a ayudar a poder desarrollar mejor esto. Una de estas primeras preguntas que yo quisiera trabajar es si alguna vez yo me he preguntado cómo me siento. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno conoce a una persona, uno, hola, ¿cómo estás? A todo el mundo o a la mayoría de las personas uno pregunta como que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo más común que te responden las personas? Bien. Y acá en el estudio dicen que bien, sí, bien. Es lo que más se responden. Pero debajo de eso hay un montón de otras cosas. Uno dice bien a veces para salir del paso, pero a veces uno piensa que uno está bien. Con esto no les estoy diciendo que a todo el mundo ustedes le tienen que decir cómo están y cómo se sienten y cómo... Pero sí es importante que yo aprenda a darme cuenta de qué es lo que está pasando conmigo. Entonces, es importante que luego de haberme preguntado cómo me siento el día de hoy, yo pueda saber qué emociones yo manejo durante mi día, qué emociones y sentimientos tengo, porque la verdad es que es bastante importante también saber esto. ¿Tenemos algún comentario? A ver, buenas noches nuevamente en nuestro especial programa. Saludos a Clara que nos está viendo sanamente. Muchísimas gracias por estar conectados. Gaia, buenas noches. Hola Gaia, buenas noches. Vivimos con vivencias diferentes constantemente. Qué interesante poder autoevaluarnos y con la tabla especial. Muchas gracias, Clara, por tu mensaje. Ok, entonces, vamos a ver nuevamente las preguntas que tenemos ahí. Entonces, vamos a ver. ¿Cuido de mi salud emocional? Esta es otra pregunta que es súper importante para que nosotros podamos tomar en cuenta todas las aristas que tengo a mi alrededor. Me gustaría también que puedan compartir, no sean penosos, que compartan ahí en el chat cómo cuidan ustedes su salud emocional, porque a veces yo creo que esa pregunta no la hacemos y creo que es algo bastante importante. Otra pregunta, ¿me doy espacio para sentir o suelo responder? En algunas ocasiones, nosotros estamos en la vida respondiendo a todo lo que nos llega. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o lo han escuchado, digamos que no le ha pasado a ustedes. Digamos que gente afuera, gente que ustedes conocen, la gente anda por la vida simplemente respondiendo, con lo primero que se les ocurra. Entonces imagínense qué complicado es que yo ande por la calle simplemente contestando. Eso es una cuestión bastante compleja. ¿Por qué? Porque voy a sacar lo primero que se me ocurra, ni lo voy a pensar. Y eso es un problema, porque si el otro me contesta de la misma manera, yo voy a decir es que qué grosero es, pero tal vez no me he dado cuenta que yo estoy haciendo lo mismo. Entonces, acostumbro a asumir en vez de preguntar. Esa palabra a mí en lo personal me gusta bastante, porque nosotros estamos acostumbrados a asumir. Y esto es bastante complicado, porque pasa mucho, por ejemplo, con los papás hijos, hijos papás o con las parejas. Yo creo que sobre todo con las parejas. Estoy acostumbrada a asumir que tú sabías que a mí me gustaba el jugo de pera más que el de manzana. Parece algo tonto, tal vez, pero a veces este tipo de situaciones o este tipo de
de malentendidos pueden llevar a cosas mucho más grandes. Entonces es importante que yo pueda entender que yo no puedo estar asumiendo o que yo no puedo pensar que el otro va a asumir. Porque definitivamente el otro no es adivino ni yo tampoco. O sea, también me pongo en ese mismo plano. Porque sí, puede ser que la gente entonces diga, es que tú tenías que saberlo, pero no, en realidad yo no tenía que saberlo. Así que si usted quiere algo, usted lo pide. Si usted necesita algo, usted lo hace. Si usted quiere que le regalen flores el día de su cumpleaños, dígalo con tiempo. Que el día de su cumpleaños parezca que era una sorpresa. Tal vez hasta a usted se le va a olvidar, pero dígalo. No se quede esperando flores en su cumpleaños porque usted pensó que se las iban a mandar. Entonces, eso también es algo bastante interesante, el tema de asumir, porque me voy quedando con las cosas de manera personal. Una de las cosas, de las preguntas que pasamos anteriormente era si estoy tomando todo personal. ¿Cómo puedo darme cuenta yo que estoy tomando todo personal? Cuando me embargan todas estas emociones de molestia, por lo que hace el otro, si el otro dijo, si el otro no dijo, si al otro le pareció, si al otro no le pareció. Entonces, qué bonito es que yo me pueda dar cuenta si esto me está pasando para tomar algún correctivo, ¿no? Porque definitivamente no me puedo quedar ahí. A ver, tenemos mensajes. Hola señora Miriam, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada Ángela, gracias por explicar tan importante tema de sentimientos y emociones. Muchísimas gracias a usted por estar un año más aquí con nosotros en Sanamente. Muy feliz de tenerle. ¿Cómo podemos identificar cuando estamos asumiendo? En muchos casos es difícil reconocerlo. Muy buena pregunta, esa es una pregunta bastante importante. Yo creo que uno se tiene que dar cuenta de uno mismo. ¿Qué cosas es? ¿Por qué estoy molesto? Yo creo que es una de las primeras cosas que uno se tiene que poner a pensar. ¿Por qué estoy molesto? ¿Será que el otro nunca hace lo que yo quiero? Esa puede ser una segunda pregunta. Es que el otro no eres tú. Entonces, ¿cómo el otro va a hacer lo mismo que tú haces? Puede ser alguna segunda pregunta importante. La tercera, cuando ya yo me doy cuenta, yo tengo que ser consciente. Una de las cosas más importantes en la vida es ser consciente de lo que uno hace y lo que uno dice. Y entre esas cosas, pues es súper importante darme cuenta que estoy queriendo de los otros. Yo no puedo pensar que los otros están todos ahí para mí, para lo que yo necesite, para lo que yo quiero. Sería muy egoísta de mi parte pensarlo. De hecho, ni mamás, ni papás, ni hermanos, ni ninguna persona. Entonces, qué importante puede ser que yo me dé cuenta de lo que estoy haciendo, de cómo estoy pensando, de lo que estoy queriendo del otro. Por eso es tan importante cuando uno entra en una relación, por ejemplo, que tal vez es una cosa así como que a veces a uno le da pena un poco preguntarla. Cuando entro en una relación, hablo las cosas desde antes y me voy dando cuenta. Hay algunas relaciones que son, yo creo que sanan las cosas que tú no sabías que tenías rotas. Eso es cuando tal vez uno se toma su tiempo para buscar a la persona, para encontrarla, para cuidarla. Es el tipo de relaciones a los que nosotros deberíamos aspirar. A veces y en la mayoría de los casos, pues, este tipo de cosas no se da. Son casos de éxito, digamos, pero sí existen. Entonces, es importante encontrarme con personas o tratar con personas o estar con personas que yo sepa que me van a hacer bien. Esa es otra cosa también bastante importante de este mismo tema. Porque si yo aprendo a gestionar mis emociones y sé que los que están a mi alrededor también lo hacen, va a ser mucho más fácil para mí. Entonces, no sé si respondí la pregunta así como a totalidad, pero me parece que por ahí podemos ir trabajando esa parte del asumir. Una pregunta que a mí en lo personal me gusta bastante es la última que estaba ahí en la imagen y dice, ¿soy capaz de pedir ayuda o espero que mágicamente el compañero sepa lo que me está pasando? A veces en los trabajos a uno le pasa que uno tiene que hacer cosas y después uno dice que es que nadie me ayudó. Sí, pero probablemente los compañeros, los papás, los hermanos, nadie sabía lo que estaba pasando. Entonces, ¿nos hemos puesto a pensar en esto en algún momento? Es importante que yo pueda no asumir una vez más y pedir ayuda. Pedir ayuda no me hace menos. Pedir ayuda no me hace débil. Pedir ayuda me hace, de hecho, fuerte.
porque sé y reconozco cuando yo lo necesito. Que esto tiene que ver con las emociones, tiene todo que ver, porque es como me siento. Entonces es importante que yo pueda estar consciente de lo que me está pasando. Una de las cosas, como les digo, para mí más importantes en la vida es ser consciente de lo que uno hace. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, cuando usted tiene un proceso personal de bienestar emocional y usted quiere mejorar y usted quiere ser mejor, usted se va dando cuenta de este tipo de cosas. Sería buenísimo que todo el mundo pueda ir a terapia, por supuesto. Por supuesto, para mí yo creo que sí. Eso es como ir al dentista, como hacerse los exámenes una vez al año, como todo. Sería genial. Al menos cada 15 días que uno pueda acceder a uno de estos espacios sería buenísimo. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder ir encontrando tal vez algunas de esas cositas que no tengo como tan al pendiente. Entonces, eso es importante. Comprender mejor lo que sentimos implica tanto escuchar lo que nos pasa por dentro como atender al contexto en el que nos sucede. Vamos a tomarnos un minutito para leer bien esto que dice allí, porque parece como un trabalenguas, pero en verdad es bastante interesante lo que dice. Entonces, ¿qué nos dice esto? Yo tengo que aprender, porque en la vida todo es aprendizaje, entonces yo tengo que aprender a comprender mejor lo que me está pasando, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Escuchando lo que pasa dentro de mí. Nosotros somos a veces poco empáticos con nosotros mismos. Yo veo pobrecito a todo el mundo afuera y la gente está enferma y no sé qué, pero yo no, yo estoy bien, normal, tranquilo. A veces nosotros también estamos pasando por situaciones, pero nos da pena, no queremos verlo, nos sentimos fuertes. Entonces, qué importante puede ser que yo sepa lo que me está pasando dentro. Cuando yo aprendo, cuando yo me doy cuenta de lo que me está pasando dentro, va a ser mucho más fácil exteriorizarlo. Y además, cuando yo entiendo lo que pasa a mi alrededor, yo voy a entender lo que me sucede. ¿Por qué? Porque digamos que yo estoy en un lugar y yo estoy viendo que hay peleas y se formó una pelea y no sé qué, y yo estoy ahí. Ya yo me sentía triste y entonces veo toda esta cosa. Eso es un problema. Pero si yo no pudiera entender lo que me está pasando, entonces yo digo, ¿pero qué me está pasando? ¿Me estoy poniendo mal? ¿Me estoy poniendo asustada? ¿Me estoy poniendo...? Claro que sí, porque está pasando algo afuera de lo que tú no tienes control y que te asusta porque uno no sabe qué puede pasar. En una pelea puede pasar cualquier cosa. Menos si no tiene que ver conmigo y me tocó verlo, ¿no? O un accidente o algo. Pero si yo no estoy atendiendo a mi contexto y está pasando eso, yo digo, es que me estoy sintiendo mal, estoy ansiosa, estoy asustada, estoy triste, voy a pensar yo, ay no, de verdad que estoy súper mal, pero es que no me estoy dando cuenta de lo que está pasando afuera. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener eso allí en ese contexto, ¿no? Entender lo que nos está pasando por todos lados. A ver, vamos a ver mensajitos. Esa tabla definitivamente es un activo. Es importantísima. Para los que quieran me escriben y con muchísimo gusto ahí se las pasamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí en sintonía del programa. Buenas noches, excelente programa. Buenas noches, Angélica, muchísimas gracias. Lo mejor es conocerse a uno mismo, eso da calidad de vida. Uy, sí, da calidad de vida al 1000. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, a veces uno no está del todo bien. Pero bueno, está bien porque yo me conozco lo que está pasando, sé lo que está pasando y eso me ayuda a estar mejor en mi contexto. Entonces, eso es importante. Ahorita si me escuchan como un poco extraña así de la tos y que a veces hago pausas, estoy bien. Lo que pasa es que tengo una rinitis y eso es lo que me está molestando un poco, pero estamos bien. Entonces, ¿qué son las emociones ya puntualmente para ir entrando como en el meollo del asunto? Son respuestas neuroquímicas y hormonales. Están relacionadas a los primeros recuerdos y experiencias innatas de la infancia, de cuando nacemos. Es algo que se nota físicamente y es de mayor intensidad, pero de corta duración. Miren los componentes importantes pues, que tenemos aquí.
Por eso está el cerebrito y las caras. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con toda esa parte psicofisiológica. La psicofisiología tiene que ver con esto, cómo nuestro cuerpo trabaja y cómo se traduce o se traslada esta información a través de neurotransmisores, a través de las formaciones, a través del cerebro, a través de todos los órganos que tenemos nosotros y todas las formaciones que tenemos nosotros en nuestro cerebro a la parte psicológica. Entonces, respuestas neuroquímicas y hormonales. Las hormonas las tenemos hombres y mujeres. A veces uno escucha, es que no es que las mujeres son hormonales, bueno, los hombres también, porque si no el cuerpo no funciona bien. Pero, pues siempre se le ha dado esa categoría a la mujer. En lo personal yo creo que a veces sabemos muy poco acerca de las hormonas. Bueno, socialmente sabíamos muy poco de las hormonas, médicamente se sabía muy poco de las hormonas. Entonces, ahorita mismo que hay muchos más estudios al respecto, podemos entender muchas más cosas. Podemos entender que si yo estoy en situaciones, en contextos, en espacios de mucho estrés, puedo tener repercusiones. De hecho, bueno, ese es como un dato ahí muy pequeño, pero también bien importante. El cáncer es una de esas enfermedades que también tienen que ver con las hormonas. ¿Por qué? Porque hay un cáncer que puede ser hereditario y uno que es hormonal. Imagínense, entonces, importante, cortisol, cáncer, hipertensión, ataques al corazón, derrames. Todas esas cosas, miren cómo la psicología y el cuerpo se llevan y van y son iguales y van por lo mismo. Importante, respuestas neuroquímicas. Entonces, por otro lado, tenemos los sentimientos. Los sentimientos son predisposición espontánea, son cosas que son incontrolables y son automáticas. Son experiencias que van a ser subjetivas. Son de baja intensidad, pero de larga duración. Eso es cuando a uno le queda como una cosa ahí en el pecho, de esa emoción que uno tuvo, de cuando uno, por ejemplo, todas las personas somos distintas, todas las personas somos diferentes en todo. Cuando uno está viendo una película, creo que es el ejemplo como más práctico. No todo el mundo está llorando al mismo tiempo, por ejemplo. No todo el mundo se emociona de la misma manera. Yo la semana pasada fui a ver un musical en la catedral y cuando estábamos ahí, yo estaba llorando que era un mar de lágrimas porque de verdad que fue tan conmovedor. Y yo veía a mi alrededor y había personas que no estaban conectadas, había otras que estaban como dormidas, había otras que estaban de que y entonces. En esos espacios uno se puede dar cuenta de esto, de esta gestión. Tal vez desde mi caso, desde mi propia experiencia, a mí no me da pena llorar. Y si yo voy a llorar aquí, yo empiezo a llorar aquí con ustedes, no pasa nada, no pasa nada. Eso a mí me pasa. A alguna otra persona tal vez no le gusta que lo vean llorando y intenta como gestionarla de otra manera. Yo dejo que fluya. Este tipo de cosas es lo que nos diferencia. ¿Por qué? Porque entonces yo lo estoy sintiendo, puede ser que todo el mundo se sintió triste en ese momento, pero el sentimiento, esa experiencia que es subjetiva, que es incontrolable, que es automática, algunos la vivan de una manera distinta. Tiene mucho que ver con lo que yo he aprendido a través de mi vida. Todas esas experiencias, esos aprendizajes vicarios, eso que yo veía en mi casa. Si en mi casa lloraban mucho o si en mi casa la gente era muy vulnerable y no pasaba nada, estaba bien, yo lo voy a entender así. Y yo voy a decir, bueno, yo tengo la libertad de llorar porque es que es así. Cuando uno se reprime las emociones te pasan factura. Entonces es importante, con esto no les estoy diciendo que vayan a llorar por todos lados. Lo que les estoy diciendo es que aprendamos. Si estoy feliz, lo voy a demostrar. Si estoy triste, pues también lo puedo demostrar, no pasa nada. Si estoy enojado, también. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, con el enojo. Si yo estoy enojado, me lo guardo y en un momento lo trato de sacar, eso es un problema bien grande porque entonces voy a explotar. Pero si yo lo voy gestionando a lo largo de mi día y estoy molesto con algo, yo lo digo. Oye, mira, la verdad es que no me gustó la manera en la que me hablaste, la manera en la que me abordaste. O
discúlpame, no quería decirte esto de esta manera, tal vez se me pasó un poco la mano, pero ya. Cuando uno aprende a manejar, cuando uno aprende a gestionar sus emociones, es una clave para la vida. Porque de esa manera uno no se toma las cosas personales. Y la emoción que uno tiene, uno la saca, uno la disfruta y adiós. No se queda con ella. Mientras que si yo no la sé gestionar, me quedo con esa emoción, ese sentimiento todo el tiempo, hasta que llega un punto que me dijeron algo muy chiquitito y exploto. Entonces, qué importante puede ser que yo pueda darme cuenta de esto y que yo tengo el poder de gestionar. No es que es una cosa loca que se inventó ahora, es que todos lo tenemos. Entonces es importante poder gestionarlo, poder trabajarlo, poder darme cuenta de que esto puede cambiar mi día y mi vida. Nunca es tarde para aprender a gestionar. Yo creo que lo importante es estar en la disposición de hacerlo. Entonces, donde hay una emoción, siempre hay un sentimiento. Eso es algo que es básico. Las dos no pueden andar una por un lado y una por el otro. Las dos van ahí en el mismo caminar. Cuando pasa una, tengo la otra. Las dos se van a presentar a la vez. Una manera así como tierna que nos enseñaron es cuando nos ponen esta película de Intensamente. A veces me enredo porque Sanamente, Intensamente, pero cuando dieron esta película de Intensamente, ahí veíamos cómo se manifestaban esas emociones dentro de esta chica. Una adolescente. Pero como pasa con ella, pasa con todos. Y es muy bonito. Yo siempre decía que esa película no era para niños porque tenía demasiado contenido. Cuando hablo de contenido, es demasiado contenido emocional. Cuando yo la vi, y eso, la verdad es que me di cuenta, yo, wow, que un niño tal vez comprenda toda esta situación es complejo porque uno no está tan conectado con esa parte. Entonces, importante saber que las tengo ahí a las dos. Cuando ocurre una, ocurre la otra. Samir, me gustaría saber si tenemos alguna pausa musical. Vamos entonces con esa pausa musical para que no se aburran y volvemos con más y con el cierre de este primer programa 2025 de Emociones y Sentimientos. No se despeguen. Me cuesta respirar. Si no vives en mí, no puedo avanzar. Cuando siento que no estás, y el día se hace gris una vez más. Y empieza a nevar, las flores se marchitan y se camuflan el dolor que hay en mí y todo es frío. Aunque el sol vuelva a salir, me cuesta creer en ti. Ven a pintar Lo oscuro que hay en mí, que hay en mí. Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes si me amas en cada temporada. Y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre en cada temporada. En cada temporada. Salgo otra vez y empieza a florecer el campo que antes no podía ver. Empiezan a cantar los pájaros que vuelven a volar y te pueden admirar. Viniste a pintar la tierra de esperanza. Llegaste a cambiar mi angustia por calma. Y es que separado de ti
no puedo hacer nada, que me sostienes si me amas en cada temporada, y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre. Por cada hoja que caiga y el frío que vuelve y me atrapa, yo tengo claro que es en tu tiempo y con paciencia yo te espero. Y tengo claro que tu amor es mi consuelo. Y es que separado de ti no puedo hacer nada, que me sostienes y me amas en cada temporada, y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre en cada temporada. En cada temporada. Muchísimas gracias a todos por continuar aquí en Sanamente. Recuerden que este es su espacio para aprender, para reaprender, para compartir. Y lo más importante es que ningún comentario, ninguna duda, ninguna pregunta es tonta. Todo es válido. En la salud mental, todo es importante. A veces uno piensa que uno se cae algunas cosas porque no, qué pena, ¿qué van a pensar? Todo es importante. El dato más pequeño, el dato más mínimo siempre nos va a ayudar a poder entender qué es eso que le está ocurriendo. Entonces, es importante, este es un tip de vida, cuando usted vaya al psicólogo, la primera vez, usted nunca ha ido, lleve una listita, puede llevar la mano, no pasa nada, de esas cosas que usted siente que están pasando. A veces uno llega, o el paciente llega y no sabe, te dice, bueno, no sé, estoy aquí, pero bueno, tiene que haber algún motivo de consulta. Entonces, usted puede llevarlo escrito, y si usted lo lleva escrito también nos puede funcionar muy bien. Entonces, volviendo a este tema, de que si nosotros tenemos la habilidad de gestionar nuestras emociones y sentimientos, por supuesto. Algo importante que no mencioné antes es que cuando yo gestiono, antes se decía manejo de emociones y sentimientos. Ahora se dice gestión de emociones y sentimientos. Son dos cosas importantes. ¿Por qué? Porque la palabra gestión me dice a mí que yo no lo voy a manipular. Mientras que la palabra manejo es como que, bueno, yo lo manejo como me da la gana y yo no voy a llorar y yo no voy a estar triste porque yo soy una mujer fuerte, porque yo ahora gano dinero y no me importa lo demás. No, yo gestiono y me doy la oportunidad de sentir, pero busco la manera adecuada. Si alguien ha hablado conmigo, como les dije al inicio, si alguno de los que está viendo me ha escuchado antes en algún tema o alguna cuestión, sabe que yo siempre les digo que es importante siempre estar en conexión con todas estas cosas que nos pasan. Es importante aprender a gestionar. Es importante aprender a entender que soy capaz de poder decir, esto es lo que me está pasando, que soy capaz también de poder decir hasta dónde quiero mostrarme a mí mismo lo que me está pasando. Y en esa misma línea es que los panameños somos bastante inoportunos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pongámonos este ejemplo de cuando estamos pequeños, o cuando los demás estaban pequeños, yo no. Pero cuando estábamos pequeños y le pedíamos permiso a nuestros papás para salir a manejar bicicleta. En el peor momento, obviamente los papás cansados, haciendo cosas, te decían que no. Si nosotros, en general, lo hubiéramos pedido en un momento oportuno, probablemente nos hubieran dicho que sí.
Y nos vamos criando así a lo largo de la vida. Y llega un punto en el que te das cuenta que eres inoportuno diciendo las cosas. Entonces todo el mundo está hablando de qué vamos a comer y tú sales diciendo, no sé, algo, ustedes ayer me dijeron que, y empiezo a explotar en ese momento donde todo el mundo estaba buscando qué comer. Entonces es importante. El que me ha escuchado antes sabe que siempre digo eso, pero es que es valioso. Porque cuando yo me doy cuenta que hago cosas de manera inoportuna o digo cosas de manera inoportuna en situaciones y en momentos que no son, las cosas se pierden como de contexto. Y hasta se pierde el significado tan bonito y tan importante que puede tener lo que yo estoy diciendo. Entonces veámoslo también desde esa parte. Otra cosa importante en esta habilidad es que primero nos propone aprender a navegar en el mundo de nuestras propias emociones. En ese mundo afectivo, a estar en sintonía con mi propio mundo, a estar en sintonía con lo que me pasa, con lo que pasa a mi alrededor, como ya lo vimos, nos ayuda a saber leer y comprender lo que comunican las emociones de nosotros y las de los demás. A veces nosotros ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Entonces es importante que a partir de esto yo pueda decir, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a leerme mejor. Yo quiero empezar a vivir mejor, a estar bien, a tener ese bienestar, a tener emociones que me hagan sentir más plena o más pleno. Esa parte es importante. Y que a veces no nos damos permiso para sentir, como si sentir fuera malo, o como si nosotros no tuviéramos la oportunidad y el deseo y las ganas de poder sentir cosas, o de no tenemos el derecho a experimentar miedo, molestia, tristeza, que son 3 emociones también muy válidas. Es importante primero saber que soy completamente valioso para sentir y expresar todo lo que quiero decir, siempre y cuando sea de manera respetuosa y oportuna. Ahí va muy ligado la habilidad de la empatía, que cuando uno tiene empatía, lo que uno dice, lo que el otro dice, lo que el otro quiere, lo que el otro no quiere, lo que yo quiero, tienen que encajar como si fuera un rompecabezas perfecto. Esa es otra habilidad, pero tiene mucho que ver con esto. Mis emociones y las emociones del otro tienen cabida en un mismo espacio. Lo importante es saber compartirlo, lo importante es saber decirlo, lo importante es saber estar presente con mi parte emocional. Y también es importante que nosotros podemos sentir esas otras cosas. A veces nosotros decimos, es que no es que yo soy buena gente, yo no siento molestia. Señores, uno puede sentir molestia. Lo malo es que uno tenga ataques de ira y haga cosas que no están bien. Pero en un trabajo uno se puede molestar, en la escuela uno se puede molestar, en la parroquia uno se puede molestar. Son cosas que a veces pasan, o a veces uno está triste. A veces pasa que uno llega y uno ve que la persona está triste y uno le dice, hola, ¿cómo está? Uno ve que la persona dice que está bien, pero tú le ves la cara de tristeza y es como que, bueno, ok, que fluya. Porque, ay, no estés triste, porque nosotros no podemos estar tristes. Desde la parte humana tenemos la emoción y tenemos que saber gestionarla. Eso es súper importante, nunca le nieguen al otro una emoción. Si la cuestión se va poniendo cada vez más complicada, entonces es importante que yo pueda decir, oye, ¿sabes qué? Creo que necesitamos ayuda de la persona indicada que ustedes consideren. Pero mientras sea una cuestión que está pasando en un momento muy puntual por alguna situación en particular, dejen que los demás también sientan, aunque no sean las emociones que nosotros queremos o estamos acostumbrados. Vamos a leer unos mensajitos que tenemos ahí. Muchas veces influye nuestro estado de ánimo. En todo lo que hacemos influye, en todo. Desde comer hasta bañarnos. A veces cuando uno está feliz, uno tiene estas duchas así como de canción, de cantar. Cuando uno está triste, bueno, la gente se pone a llorar abajo de la ducha. Todo influye. Tony, ¿qué puede pasar si internamente llega un punto en que uno mismo no entiende qué pasa bueno, cuando uno no entiende qué pasa con uno mismo, uno tiene que ponerse consciente de lo que está pasando y decir, ¿sabes qué? En verdad, yo no sé qué me está pasando. Puedes hacer esa listita de las preguntas que vimos al inicio para saber más o menos en el contexto, en dónde estoy parado, en qué cosas son las que están pasándome. Eso es importante. Saber si está pasando algo afuera de ti que te tiene de esa manera es fundamental, porque a veces, como les dije, puede estar pasando algo afuera que influye en mi vida y eso es lo que me tiene mal.
a veces cuando uno tiene como una mezcla de muchas emociones, es importante darse cuenta cuál de ellas son las que uno tiene. Ir como sacándolas de uno en uno. Es como si uno tuviera una bolsa de caramelos, entonces voy sacando todos los azules juntos, todos los rojos juntos, todos los amarillos juntos. Esto me va a ayudar a darme cuenta, bueno, los amarillos son de cuando me siento nostálgico y estas cosas me hacen sentir nostálgico. O los verdes son de los momentos en los que he estado con envidia y esto me tiene mal. Entonces, ¿qué momentos son? ¿O quiénes me hacen sentir? ¿O qué cosas me hicieron sentir? Entonces es como ir sacando muy finamente cada una de esas cosas. Un diario de emociones puede ayudar mucho, un diario en general puede ayudar mucho. El día de hoy me sentí de tal manera. Uno puede hacer esto por una semana, tenerlo ahí escrito durante una semana, cómo fue mi semana, qué cosas pasaron, cómo me sentí, y a partir de eso entonces uno poder decir, ¿sabes qué? Estoy viendo que la emoción más predominante es esta. Y a partir de eso entonces ver, lo ideal sería poder buscar ayuda cuando uno no sabe, porque bueno, para eso estamos aquí los profesionales de la salud mental. Lo ideal sería buscar un profesional de la salud mental que se ajuste a tus necesidades y que esto pueda pues ser un proceso. Esto, como todo en la vida, son procesos, esto es importante. Algunas veces, como lo dije anteriormente, pensamos que el sistema de salud mental es muy costoso o que tal vez no tiene uno un fácil acceso a ellos. Pero ustedes pueden buscar, de verdad que tenemos muchos espacios para buscar profesionales, hay profesionales que atienden por medio de líneas telefónicas. Entonces tal vez uno lo que necesita es una guía para saber por dónde comenzar. A ver, vamos a ver qué más tenemos. No es bueno reprimir las emociones, ello causa afecciones en el cuerpo de todo causa en el cuerpo. Eso sí es muy cierto, Angélica. Muy interesante buscar ayuda en circunstancias inesperadas como el duelo. El duelo es bastante importante que uno lo pueda acompañar. De hecho, la próxima semana vamos a estar hablando, si Dios quiere, de ese tema, así que no se lo pierdan. Importantísimo. A veces vivimos diferentes duelos y poder buscar un buen consejo. Y sí, es importante siempre buscar esa voz amiga. A veces uno no sabe dónde ir. Entonces uno tiene que saber, si uno tiene buenas redes de apoyo, buenos amigos, buena familia, preguntar. A veces también uno se va al familiar menos oportuno. Eso también puede ser un problema, o donde el amigo menos oportuno, y entonces uno termina haciendo algo que no está bien. Uno tiene que confiar en su instinto. Ese es un tip, ese es algo, un consejo ahí de vida. Uno tiene que confiar en sus instintos. Uno no puede andar por la vida ni creyéndole todo a todo el mundo, ni confiando en todo el mundo, porque eso también es importante. Tal vez el otro tiene una gestión de emociones completamente distinta a la mía y quedé haciendo algo que yo no quería, pero porque el otro me lo dijo. Entonces, ¿hasta dónde confío yo en el otro? ¿Hasta dónde dejo que el otro manipule lo que me tocaría hacer a mí? Así que esa parte es importante. Algo importantísimo es cultivar espiritualmente nuestros sentimientos heridos con Papá Dios que nunca nos abandona, por supuesto. Como yo siempre los digo, el ser humano es un ser biopsicosocio-espiritual. Y dentro de estas 4 patitas de esa silla está la parte espiritual. Entonces, nosotros la trabajamos como cada quien lo haga, de la mejor manera, la manera más oportuna, más bonita, más especial, intentando trabajar todas esas cositas que tenemos por ahí. Entonces, esa parte es importante. Vamos a ver, ¿tus emociones pueden impactar tu rendimiento diario? Pues sí, lo hemos estado diciendo a lo largo del programa, que es bastante importante darnos cuenta que este tipo de cosas nos puede pasar. Y es importante por eso mismo que yo sea consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando, de lo que me pasa y que a veces uno lo siente en esta parte del pecho. Porque a veces desde la cabeza uno lo ve más lógico y uno dice como que bueno, no, esto va a pasar. Pero a veces uno tiene como esto aquí en el pecho, como este sentimiento, como esta cosa. Importante escuchar eso. Escuchar desde el corazón, escuchar desde el mismo cerebro. ¿Qué es lo que me está pasando? A veces nosotros mismos nos queremos esconder las emociones, pero es que somos tan perfectos que eso no se puede esconder por mucho tiempo. Entonces es importante que yo esté al pendiente. Cuando yo
no saco mis emociones, empiezo a tener fallos en la comunicación. Empiezan a pasar de manera espontánea, de manera natural y normal. Entonces, qué importante puede ser que yo esté como al pendiente de esto, ¿no? Importante, a veces por no querer mostrar mis emociones, dejo de decir información que es relevante, me autosaboteo. El autosabotaje es una de las cosas más complicadas que uno puede tener, ojo, eso es súper importante. Tomar los comentarios de manera personal también siempre es muy complicado. Cuando uno no sabe gestionar sus emociones, empieza a aislarse, porque como uno no sabe lo que le pasa a uno, uno tampoco quiere lidiar con lo que le pasa al otro, entonces mejor uno se queda solo. Pero eso no debería ser. El ser humano es un ser social y por naturaleza el ser humano está con otras personas. Por eso vivimos en tribus que son familias, después se llegaron a ser familias, hay vecindarios, tenemos grupos, tenemos hermanos, tenemos de todo, ¿no? Entonces, importante no aislarnos, no quedarnos solos, no hacernos a un lado. ¿Y a qué nos invita entonces esta habilidad? A tomar conciencia del efecto contagio propio del mundo emocional. Cuando yo empiezo a trabajar mis emociones, las personas a mi alrededor van a tomar conciencia y también van a empezar a trabajar las de ellos. Entonces los invito en una misma casa, si hay un familiar aquí viendo, empieza a trabajar en ese mundo emocional y va a ver que eso se va contagiando a los demás y todos van a querer estar en ese mismo mundo, que es sumamente importante. Identificar lo que nos pasa en nuestro cuerpo, cómo nuestras emociones se ven reflejadas en nuestro cuerpo, también es fundamental. Entonces, es importante que trabajemos la manera en la que nos relacionamos con los demás y que podamos estar en ambientes saludables. Eso se consigue siempre estando conscientes de lo que nos pasa. Entonces, aprendamos a identificar, expresar y gestionar todas nuestras emociones con las herramientas que hemos estado hablando a lo largo del programa. Y con esto vamos a crear climas de confianza. Cuando yo gestiono mis emociones, la gente a mi alrededor se da cuenta que también soy un espacio de confianza y de bienestar. Y eso me va a ayudar a estar mucho mejor. Amigos, el programa de hoy parece que han pasado 10 minutos, pero ya llegamos al final. La verdad es que yo podría quedarme aquí hablando 3 horas seguidas y no me podría dar cuenta. Es importante que nosotros aprendamos a gestionar todas estas cosas que tenemos dentro de nosotros, pero sobre todo siempre pensando en nuestro bienestar. Así que los invito a gestionar sus emociones y sentimientos y a que nos acompañen durante esta temporada de Sanamente, que de seguro va a ser igual de bonita que las 2 anteriores, si Dios lo permite, y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 7 de la noche, aquí en el mismo lugar, a la misma hora. Los esperamos. Hasta luego. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.